María, hermana María, que el Señor le bendiga a cada uno. Espero que esta palabra, hermanos, llegue hasta allá, que sea de bendición para ustedes, que puedan entender. Muchas veces se quejan de que hablo rápido, que, bueno, tengo que hablar más pausado. Tengo un tiempo también, comprendan, estas prédicas están en YouTube, se escuchan mucho más claro otra vez, las pueden escuchar, las pueden repasar. Y bueno, cada día tenemos la palabra acá para que sean para la bendición de ustedes. Y algún día el Señor va a abrir puertas seguramente para que las pueda visitar, las pueda conocer en persona, para que reciba yo también la bendición de ustedes, ¿no? Eso es parte del camino del Señor, el tener comunión, el tener la unión, la confraternidad del Señor y compartir experiencias, compartir esa palabra, ese entendimiento que nos da el Señor a través de las Escrituras, que nos enseña que todo ese poder resumido está en el sacrificio de Cristo. Y nosotros solamente tenemos que pedir perdón a la incredulidad porque todo se cumplió en su sacrificio. Por eso nos habla la palabra cada día para que no nos cansemos, para que sigamos pidiendo perdón, que Él ya hizo toda la obra en la cruz y nosotros solamente tenemos que creer, como dice, cree y verás la gloria de Dios. Así dice la palabra. Así que el Señor esté bendiciendo y vamos a comenzar la prédica. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno, hermanos. Vamos a comenzar de Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Un mensaje. Ayer compartí un adelanto, las experiencias que vamos pasando. El Señor, bueno, me va enseñando, lógicamente. Nosotros hablamos de nuestra experiencia y las experiencias son buenas porque uno va a hablar con seguridad, con propiedad de lo que va experimentando, de cómo el Señor nos va libertando, de cómo el Señor va dando ese entendimiento. Entonces, entendemos ahí cómo actúa el poder del Señor, vamos recibiendo esa liberación del Señor. Y bueno, ahí es justamente que nos enseña ese poder de la que tanto habla la palabra para poder experimentarlo todos los días de nuestra vida. En este caso, vemos que yo estaba tocando ayer un adelanto, no sabía si tocarlo o no, pero me pareció apropiado, digo, es la experiencia que pasé, voy a hablar de esta palabra, porque hablaba justamente sobre el cansancio. El cansancio, yo voy a compartir la experiencia, vamos a leer primeramente Isaías 40, 29 y vamos a desarrollar esto. 40, 29 de Isaías, amén. Dice así la palabra, 40, 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vemos este versículo solo que nos va a hablar mucho sobre el cansancio. Bueno, me pasó en esta semana. Yo descansé todo el fin de semana, estaba bien, no había pasado sobresaltos. El lunes me fui a trabajar, pero estaba bien en sí. Ahora el martes me pasó algo, yo digo, sobrenatural, ese cansancio que siempre hablaba mi mamá, siempre sobre el cansancio sobrenatural, el cansancio satánico. Eso es lo que me quería enseñar el Señor. Me desperté el martes, y el martes la verdad que sentía un cansancio sobrenatural. Entonces fui a trabajar, pensé que estaba un poco con pereza en ese momento. Llegué al trabajo, seguí todo el día, estuve bostezando. Todo el día sentí ese cansancio. Vine aquí, pensé descansar un poco. Bueno, descansé un poco, pero me puse a orar sobre ese tema del cansancio sobrenatural, que justamente habíamos escuchado una prédica de mi mamá hace 2 semanas que hablaba sobre ese cansancio sobrenatural. Entonces empecé a trabajar en ese pecado, empecé a pedir perdón, a confesar, porque me puso un cansancio tal que me dolía todo el cuerpo y yo no sabía por qué. Entonces eso yo le preguntaba al Señor, el por qué. Si vengo orando, si vengo escuchando la palabra, vengo haciendo las cosas bien,
Pero Él permitió esta manifestación para poder entender que hay cargas sobrenaturales y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice, no es contra una persona en sí, no es contra una circunstancia en sí, sino contra el diablo mismo que pone ese cansancio sobrenatural. Entonces estaba esa fatiga, bostezaba todo el tiempo, no me podía libertar, sentía todo sobrenatural, ¿no? Y un dolor en todo el cuerpo que nunca había sentido. Entonces me llevaba a reflexionar sobre esta palabra, fui a escucharla de nuevo, entendía que había escuchado naturalmente la palabra, pero no con el oído circuncidado, no espiritualmente, o sea, naturalmente la escuché, comprendí tal vez naturalmente, pero como dice la palabra, que el Señor acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces necesitaba entender que esa esencia era de Satanás y que el Señor muchas veces nos pone, como dice en 2 Corintios 12:7, que te dice, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, en mi cuerpo o en mi alma, si lo queremos entender así, para que Satanás me abofetee. Entonces, vemos que permitió eso el Señor, ese cansancio, primeramente entiendo que del alma, porque el cuerpo descansó. Entonces, si mi alma estaba cansada, podía entender, hermano, el mensaje del Señor cuando decía cansancio sobrenatural, cansancio satánico, pereza, abandono, ¿no? Entonces, entendía ahí que también esto me llevó al versículo en 2 Corintios 1:9. Anoten ustedes nada más, después lo meditan en casa. Pero dice 2 Corintios 1:9, dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. En Dios que resucita de los muertos. Entonces el Señor permitió, porque muchas veces hay una confianza propia. Yo tengo conocimiento de la palabra, sí. El Señor me usa, sí. Soy instrumento del Señor, sí. Pero dice, no te confíes de vos mismo, no te confíes por tu conocimiento, sino en el Señor, y que te lleve a instruirte el Señor, que te enseñe la palabra del Señor, que te acomode el entendimiento el Señor. Entonces, ahí te necesito reconocer, como dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, porque muchas veces tenemos la prudencia, los recaudos naturales, en el sentido que tengo un entendimiento, estoy haciendo las cosas correctamente, pero David dijo, líbrame de lo que me son ocultos. Entonces entendía que en ese sentido, hermano, estaba experimentando el poder de Satanás, el cansancio, cuando dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y cansancio me había tomado. Yo sentía ese cansancio, esa opresión, ese espíritu de abandono. Y no era porque me faltaba palabra, la palabra estaba armada. Toda la semana armo los sábados para toda la semana y estaba armada. Pero no podía abrir los ojos. Sentía ese bostezo, sentía esa fuerza sobre mí. Y ahí pude comprender algo de la palabra, algo del susurro del Señor, algo de lo que predicaba mi mamá, el cansancio sobrenatural. Ese espíritu de entrega, ese espíritu que te lleva a oprimirte. Y yo no quiero ni imaginarme el día que llegue a experimentar ese espíritu de muerte que luche contra mí. Pero sentía eso patente en mi alma, totalmente esa fuerza que se agolpó sobre mí. Ahora entendía esto también, cuando Lemu estaba diciendo lo de Jesús. Justamente yo, orando ahí, me estaba dando ese entendimiento también, ya me había revelado esto. Cómo el Señor estaba en el medio de la barca y se levantaron tormentas. Se levantaron esas tormentas, pero Él descansaba. Él descansaba. Entonces, ahí está mostrando que la misma esencia del Señor es descanso, a pesar de las tormentas, porque uno le puede echar la culpa a las circunstancias, pero es la falta de la presencia del Señor con la que no podemos descansar, por la que no podemos descansar. Entonces, falta la presencia del Señor, falta el descanso. Entonces vemos que los discípulos estaban turbados, porque ahí muestra la naturaleza humana como nosotros actuamos. Pero el Señor mismo descansaba. Y cuando está la presencia del Señor en nosotros, lo que vamos a sentir es descanso. Ellos clamaron al Señor, Señor, ten cuidado de nosotros, ¿no ves que perecemos? Y el Señor, ¿qué dice? Se levantó y reprendió la viento. Entonces, si está el descanso del Señor, a pesar de las circunstancias que vivamos,
tenemos que tener un descanso. Esa liberación de nuestra mente, porque Satanás quiere robar la confianza de la palabra. Entonces, tomamos recaudos naturales, previsiones, está bien el descanso del cuerpo, como siempre se predica. Pero cuando sentís sobrenatural, el Señor te entrega ese espíritu para que puedas comprender que el Señor te puede libertar de esa opresión, de esa carga. ¿Y por qué viene el cansancio? Ahora, vemos eso. ¿Por qué? Porque te toma acá la mente cosas materiales, cosas naturales, el afán de esta vida, como le dice la palabra. Entonces, sentir la opresión, la carga, porque tu alma mismo se cansa, hermano, porque quiere alcanzar y no puede. Entonces entendía, hermano, en ese momento cuando estaba así, me sentía así, en un momento dije, voy a dejar de escuchar la palabra un poquito porque necesito velocidad en el trabajo. Necesito terminar el trabajo porque me está atrasando un poco entre acomodarme los auriculares, parar, voy al ritmo, medio cansino, necesito más velocidad. Y ese fue el error mío, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí se empezó a tirar todo para atrás y me traía más turbación, porque no me llegaban pedidos. Entonces, pude entender ahí que Satanás me estaba extraviando de la palabra, me estaba robando. Entonces, lo que hice otra vez es pedirle perdón al Señor, y le pedí perdón. Entonces empecé a escuchar la palabra, y esa palabra que la entendía naturalmente, la empecé a entender espiritualmente. Entonces me empezó a llegar revelaciones, nuevos entendimientos, que lo compartí ayer un poquito, nuevo entendimiento de la palabra. ¿Pero por qué? Esa palabra la había escuchado ya. Pero ¿qué pasa? El Señor me acomodó porque yo le pedí perdón. Entonces me acomodó el entendimiento de la palabra, me fortaleció. Y ahí pude entender, hermano, cuando dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, automáticamente me acomodé, empecé a pedir perdón. Empezó a libertarse mi alma, empezó a experimentar el poder del Señor y empezó a abrirse los caminos otra vez. Empezó como tac, 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 todo. Y ahí podía comprender lo que decía mi mamá. Ustedes pidan perdón solamente en realidad la palabra. Busquen la presencia del Señor. Y las demás cosas se van a dar, se van a abrir solo, sin pedirlas tal vez. Entonces, en ese sentido pude experimentar esa parte, ¿no? Esa parte. Ahora, vemos que en Mateo 11:28, vamos a tocar Mateo 11:28, lo que dice sobre el cansancio. Vamos a ir compartiendo experiencias que estuve pasando en la semana. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Es bueno, hermano, sentir la presencia del Señor, porque es lo único que nos va a dar descanso, hermano. A pesar de que podemos tener todo, hermano, pero si te falta la presencia del Señor, ¿cómo lo dice la palabra? En Joel, dice: cuán turbado están los atos de los bueyes, a causa de que le faltó pastura, dice. Y así cuando nos falta la palabra, lo que trae es turbación de espíritu. Y la turbación de espíritu trae cansancio del camino. Y uno quiere abandonar, uno quiere dejar, uno se cansa por diferentes motivos de venir a la casa del Señor. Por diferentes motivos, diferentes luchas. A uno lo lucha de una manera, a otro de otra. Entonces trae ese cansancio otra vez a la casa del Señor, otra vez a escuchar la palabra, otra vez a pedir perdón. Pero es lo que nos va a renovar la fuerza. Es lo que nos va a renovar la fuerza. Y vamos a entender de a poquito. 11:28. Dice así: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Señor. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás oprimido? ¿Estás desalentado? Todo eso representa el cansancio sobrenatural. ¿Cómo lucha Satanás para robarnos la confianza de la palabra? Entonces te cansa la palabra. Parece que no vas a sacar nada nuevo, nada productivo. Pero la misma palabra que la escuché una y otra veces, vemos que me renovó el entendimiento. ¿Por qué? Porque le pedí perdón. Y ahora podemos entender otra cosa también. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Podemos entender, hermano, que la palabra dice: oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son sus riquezas. Entonces vas a entender, cuando vos le pedís entendimiento, y te va a renovar la fuerza.
te va a renovar porque te va a libertar de ese espíritu de cansancio, te liberta, y eso quiere decir, ese cansancio sobrenatural y la opresión, la carga que pone el enemigo, te destruye, hermano, te vacía, porque pensás en cosas materiales y te roba de la presencia del Señor. Cosas que te acontecen y te roba la presencia del Señor, te roba tu alimento y se turba tu alma y se cansa y ya no quiere venir y se desalienta y se queja contra el Señor. Ahora dice acá la palabra, 11:28, dice, llevad mi yugo, dice en el 29, y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Hallaré el descanso. Y ese descanso es lo que quiere que experimentemos, hermano. Porque ese cansancio viene, hermano, porque te está faltando alimento. ¿Estás escuchando la palabra? Tal vez sí. ¿Estás orando? Tal vez sí. Pero no hay visión, no hay quebrantamiento, hay propia prudencia, no hay discernimiento del pecado. Entonces, ahí es cuando empezamos a buscar culpables. Y los culpables no son los hermanos. Los culpables no es una persona. La palabra lo dice bien claro. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y vos vas a luchar contra tu hermano, contra tu marido, contra tus hijos, contra las cosas que van aconteciendo, ¿no? Mía la mancha, mío es el pecado. Y cuando empezás a entender esto y empezás a confesar, hermano, se liberta tu alma, te saca todo eso malo, ese enojo, esa ira, ese cansancio, ese nerviosismo en que está tu alma, porque necesita descansar, hermano. Todos los pecados, todos los afanes traen cansancio de este camino, y tenés que entender esto. En segunda de Corintios, no, esto ya lo leímos, en segunda de Samuel, vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 21:15. Segunda de Samuel 21:15. Es lindo, hermano, cuando uno siente liberación, siente el descanso, siente la paz. Y puedo decir que, porque es incredulidad el sentir turbación, incredulidad de la palabra. La misma palabra dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo por nuestra paz fue sobre él. Que no está hablando de su sacrificio, o sea que él pagó el precio. Ahora yo, ¿por qué no siento paz? Si él me dio paz en su sacrificio. Es por la incredulidad a su sacrificio, incredulidad a su palabra, podemos decir, porque la palabra de qué habla, del sacrificio. Y yo, ¿por qué no siento paz? ¿Vos por qué no sentís paz? Es porque te está faltando la presencia del Señor. Si tenés la presencia del Señor, lo que te va a sacar es la turbación de espíritu, la opresión, el cansancio, el sueño. ¿Qué te cansa? ¿Te cansa de sentir la presencia del Señor, de escuchar la palabra? Entonces ahí es justamente está el pecado, el rechazo, la incredulidad, porque nos alimentamos, hermano, muchas veces de comida de cerdo, como el hijo pródigo que deseaba, y no es la palabra la que nos va a fortalecer, la que nos da nueva fuerza, la que es medicina para nuestra alma, como lo dice en Salmos. Necesitamos la fortaleza, hermano, nuestra comida espiritual, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, dice la palabra. Hoy. Entonces necesitamos esa palabra para que nos fortalezca. La confianza, la fe, hermano, porque si no vas a claudicar, si no te agarra el desaliento, la opresión, la carga, el sueño, no puedes hablar de la palabra, no se te puede revelar, tener un conocimiento teórico y no mucho más allá, más profundidad, para que te vaya extendiendo y para que se liberte, hermano, porque si liberta nuestra alma, se liberta nuestro cuerpo también, porque todo viene por acá, hermano. Tu alma está fatigada, tu cuerpo lo va a sentir. Eso tenemos que entender. Dice así la palabra en 2 Samuel 21:15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, diciendo, David y sus siervos con él. Descendió David y sus siervos con él. Descendió David y sus siervos con él. Hicieron la guerra contra los filisteos, todo Israel. Descendió David y sus siervos, los que estaban peleando con él, y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. ¿Vemos? ¿La batalla trae cansancio? Sí. ¿Sentimos la hostilidad del enemigo? Sí. Porque el enemigo lo que quiere es poner en prioridad, entonces te batalla, hermano. Los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne lucha contra el espíritu. Entonces, trae el desaliento, trae la tristeza, trae la opresión.
Entonces empezá todos los días, toda la vida. Amalek va a luchar de generación en generación. Efesios dice, contra fieras, dice que luchó Pablo. Cada día batallé contra fieras. Y está luchando contra la esencia terrenal, natural, diabólica, dice la palabra. Animal diabólica, cada día está luchando contra eso. La figura de la esencia de Satanás, la opresión, la incredulidad, el descontento, la queja, la murmuración, el buscar enemigos que son personas. Y la misma palabra lo dice. La carne lucha contra el espíritu. Y nosotros buscamos ese enemigo natural. Y ahí está, cuando viene la opresión, empiezas a moverte por tu consejo, empieza a estar torcida tu vista espiritual y no estás mirando a Cristo para que te dé descanso. Porque a pesar de todas circunstancias, hermano, en la barca hubo tormenta, había problemas, pero el Señor descansaba. Así tiene que descansar nuestra alma, con la presencia del Señor, hermano, a través de estar en su presencia. Pidámosle perdón por eso, hermano, para que sea renovada tu fuerza, porque si no vas a claudicar, Señor, dame fuerza, dame discernimiento, para que mi alma no se canse, para que siga batallando, como dijo Gedeón, persiguiendo, dice, cansado pero persiguiendo. Entonces, seguir batallando, y vemos que esas armas utilizan, dice que un gigante tenía, si usted lee el versículo posterior, un gigante tenía una nueva arma para matar a David, pero llegó en su ayuda Abisai y mató al gigante. Entonces muchas veces permite ayudas, permite una palabra, permite un discernimiento, permite una prédica para poder discernir, hermano, nuestro pecado, el por qué está turbado uno, por qué no siente el descanso, por qué no está libertado, por qué no hay seguridad, por qué hay miedo, por qué hay temores, por qué hay propio consejo, propia prudencia y no descansa tu alma. ¿Por qué estás pensando cuando la obra es del Señor? Cuando la obra la base del Señor, cuando Él es el que despeja todos tus caminos. ¿Por qué estás pensando en resolverlo vos? Si la ayuda, hermano, proviene del cielo, proviene de lo alto. El Señor lo hace, dice en el libro Macabeo. No es por el ejército, por la multitud del ejército, sino que las fuerzas provienen del cielo. Entonces, de arriba, hermano, o sea, de la misma presencia del Señor, tenemos que esperar esa victoria. Entonces, si nosotros confiamos, ¿a quién le vamos a contar? Al Señor. Señor, despejame, abrime, dame la victoria. Señor, perdoname de mi incredulidad, mi cansancio, mi opresión. Quiero experimentar ese poder que me devuelva a la vida, que me fortalezca, que pueda escuchar tu palabra, que pueda sentir esa seguridad, esa tranquilidad, que me saque esa turbación de espíritu, ese descontento. Dice así también, hermano, dice en Lucas 22:45. Lucas 22:45 dice esto. Lucas 22:45. Lucas 22:45. Qué bueno, hermano, descansar en la presencia del Señor. Irte a la cama, pero descansar tu mente, hermano. Tu cabeza trabaja todo el tiempo. Si no hay confesión de pecados, si no hay declaración, no puede dormir en paz, no puede dormir tranquilo. La palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿No experimentaron eso de que te vas a dormir, pensás en el problema, y al otro día te levantás más cansado todavía? Tu cabeza sigue trabajando, sigue pensando, aún con pesadillas. Vemos cómo te va trayendo el cansancio. Y ahora pensamos el por qué. Yo tengo un descanso natural, pero tu alma no descansa. Entonces necesitas experimentar ese poder. Lo que va a libertar tu alma, ¿qué es? ¿El cansancio, el descanso natural o el espiritual? El espiritual. Por eso, venía a mí todos los trabajos y cargados. ¿Estás cansado? ¿Estás presionado? Distintos cansancios, pero no solamente el físico, de la mente. ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás cansado de pedir al Señor? Tu garganta, como dice, se ha enronquecido. Tal vez no le estás pidiendo perdón.
Tal vez le está exigiendo. La palabra dice que con súplicas le tenemos que pedir. Y súplica es pedirle, hermano. Es pedirle por favor al Señor. Por favor, reconociendo que no merecemos, porque nosotros hemos fallado, porque nosotros estamos manchados, porque nosotros está el pecado, y necesitamos experimentar su poder de liberación. Perdóname, Señor, para que me devuelva la fuerza. Cuando tu alma se liberta, hermano, aún puedes abrir los ojos. ¿Vieron cuando todo te pesa? Bueno, eso es lo que me pasaba el martes. Vine caminando prácticamente así, no podía levantar la nuca, no podía levantar el cuello, así, todo jorobado por el cansancio. Después experimenté ese poder sobrenatural. Cuando empiezo a orar ese día, por la noche, al amanecer, recibí las fuerzas del Señor. Empecé a ver cómo se descontracturaba todo mi cuerpo, cómo mi nuca se podía tirar hacia atrás, cómo sentía ese descanso, mis ojos podía abrir mucho más grande, el descanso de mi alma también, cómo podía discernir muchas cosas a través de la palabra y le iba pidiendo perdón, cómo me devolvió el gozo en ese momento y cómo sentía la fuerza, cómo podía pedalear mucho más intensamente, mucho más rápidamente. Todas las cosas me salían redondo ese día, en menor cantidad de horas. Digo, esta es la fuerza que necesito. Cuando estoy cansado, cuando estoy opresionado, y ahora entendemos una cosa, puedes hacerlo todo supuestamente correcto a tu vista, pero en un momento el Señor te entrega, porque te quiere enseñar otra vez. A mí me quiso enseñar esta palabra que no comprendí de mi mamá. ¿Por qué? No pasé la estatura espiritual, no pasé todavía la experiencia. Entonces me entregó a ese aguijón para que entienda el poder del Señor, que hay cansancio sobrenatural. Cuando uno vemos que discute, no, tenés que dormir más. ¿Te duele la cabeza? Y bueno, a los medicamentos, como siempre, es una cosa que siempre le discutí. Pero bueno, ¿qué le voy a discutir a una persona que pasó la experiencia y que yo todavía no puedo hablar con experiencia de algo que no pasé? Entonces, me fiaba de mi entendimiento natural, pero el Señor me quería enseñar el espiritual, su esencia, su fuerza, algo sobrenatural. Como actuó eso sobrenatural en mí, también me quería enseñar que sobre la palabra del Señor, hermano, hay milagros, hay liberación, hay descanso. Y dice en Lucas 22:45, dice así: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. Vemos acá la palabra: levantad y orad para que no entréis en tentación. Y ese cansancio, vemos como dice: ¿por qué dormir? Levántense. Uno se entrega muchas veces, hermano, a la opresión, al descontento, a la carga, pero el Señor tiene libertad, hermano. Dice: oren para que no le venza ese sueño en la oración, en la palabra, ese cansancio sobrenatural, para que no entre en la tentación, en la derrota, en el camino de la derrota, en el camino de la entrega. Señor, perdóname, hermano. Para poder entender la palabra necesitamos entrar en comunión con Dios, porque nos habla un lenguaje espiritual, y ese es el que reconoce, el que pide perdón, porque todos tenemos razonamientos naturales, precauciones naturales. Pero ¿cómo te salió la vida toda, hermano? Los resultados, veamos los resultados de nuestra vida. Hay destrucción de hogar. ¿Nuestros hijos por dónde fueron? Entonces, ¿qué fe estamos hablando, hermano? Si nuestra naturaleza es integridad, y nosotros le tenemos que decir: Señor, aumenta mi fe, mi pequeña fe, porque tengo muy poquita, tal vez para salvación o para un pequeño entendimiento. Pero lo otro, todos los problemas que tengo a mi alrededor, yo tengo fe. Nos jactamos diciendo: yo tengo fe en la palabra. Pero tu resultado, al ver, mostrame el resultado de tu fe, como dice en Santiago. Muéstrame las obras de tu fe. Muéstrame el resultado. Muéstrame tu liberación. Y no hay, hermano. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 4:3? Dice que cavó, dice, ahondó, preparó una viña, y dice, fue a buscar
fruto de la viña, y no lo halló. No lo halló, muchas veces estamos así. No hay el resultado del Señor, no hay descanso en el Hijo de Dios. Solamente problemas tras problemas. Cuando parece que se va a acabar el problema, que no alcanza, tal vez resuelva uno, por el otro lado te aparece otro. Y otro. Y es fatigosa la vida sin el Señor. Fatigosa, hermano. Ahora, ¿todos tenemos lucha? Sí. ¿Todos vamos a experimentar un momento? Sí. Pero la cosa, como dice la palabra en el primer versículo, da fuerza al cansado. Da fuerza al cansado. Otra vez te prepara, hermano. Te fortalece, te da esa inyección de fe para poder batallar, para poder pelear, para poder combatir contra esos pensamientos que nos quieren agotar, que nos quieren eliminar de la carrera, del avance, que nos quieren eliminar de esta batalla. Señor, perdoname, Señor, para darme fuerza, para fortalecerme, para no decir toda la vida tengo que batallar, cuántos años de lucha, de prueba, ¿cuándo se van a...? No se acaba. No se acaba, cada día tenés que pelear contra manera, pero el Señor te va a dar fuerzas para que puedas ver bien a tu enemigo, para que puedas pelear contra tu enemigo, para que lo destruya tu enemigo, para que compruebes el poder del Señor, como dice en 2 Corintios 1:6, la cual opera en el sufrir, la consolación opera en el sufrir. Entonces, cuando vos entras a la batalla, la victoria está asegurada, pero tenés que pedir perdón. Entonces te da esa victoria. Entonces ahí operó el poder del Señor y vas a decir, el Señor me curó, el Señor me consoló, el Señor me libertó. Pero tenés que reconocer, hermano, tenés que reconocer esas fallas, esa incredulidad, ese desaliento, ese vacío espiritual. ¿Sentí el poder de Dios? ¿Sentí la liberación en tu vida? Esa es la pregunta básica. Porque podemos hablar, hermano, de la palabra toda la noche, pero si no lo experimentás, no te engañes. No se engañe, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso vas a cosechar. Y si vos sembrás conforme a tu entendimiento, conforme a tu manera, sin descansar en la presencia del Señor, sin pedir la dirección, sin encomendarle al Señor que haga la obra, es propio de prudencia. Si no le estás orando, no estás escuchando la palabra, no estás haciendo según la palabra, eso va en derrota. Y eso te va a traer cansancio, porque es una derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas, 5 derrotas, y vos vas a ver todo derrota solamente en tu vida. Y eso es lo que te va a cansar. El por qué, cuál es el beneficio de ir a la iglesia a escuchar la palabra si no hay victoria. Ahí es cuando tenés que abrir los ojos, le tenés que pedir la dirección sabia que se hace en la guerra. Señor, perdoname, porque estoy ciego, porque no veo, porque estoy cansado, estoy fatigado de este camino. No me levanta nada. Muchas veces ni la palabra la van a escuchar y le van a encontrar todo otro sentido. Sentí que no le libertad. A ver, yo escuché la palabra y escucho todo el día la palabra. Y a lo último, primeramente me libertó. A los 2, 3 días iba escuchando, iba repasando y ya no me hacía el mismo efecto. Después, cuando me humillé, cuando le pedí perdón, se me empieza a abrir la mente otra vez. El Señor dice que su sabiduría es multiforme, que te puede enseñar, hermano, varias cosas de un mismo versículo. Esta palabra se ha escrito hace 2000 años, tal vez, pero se profetizó mucho antes. Y todavía sigue logrando el mismo resultado. Cuando escuchás cuánto tu alma está desesperada, dice, clamé al Señor y Él me oyó. Y cuando uno clama, que quiere decir grito de desesperación, pedido desesperado al Señor. ¿Por qué? Porque vos reconoces que estás en un problema. Entonces ahí dice la palabra que el Señor oye, el Señor escucha. Entonces vos vas reconociendo el problema, claman lo justo y el Señor oye. Y ahí es que te empieza a libertar. ¿Para qué nos entrega el Señor los problemas? Para que opere su poder. O si no, no va a haber problema en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a experimentar el poder de Dios? Entonces, el plan de Dios es así. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, que tenemos que tomar la cruz cada día, es lo que nos va a llevar, hermano, de victoria en victoria. Triunfo en triunfo, como dice acá la palabra.
Orar para que no entré en tentación. Eso es lo que me llevó a la oración, hermano. Al decirle, Señor, pero no una oración cualquiera. No una oración de solamente perdonarme. Señor, vos me querés enseñar algo. Vos me querés abrir la mente, Señor. Perdoname mi incredulidad, no entiendo, no lo veo, el por qué, dónde está mi falla. Y ahí me empezó a enseñar el Señor. Te apartás de mi consejo. Está escuchando, pero con el oído natural, no con el espiritual. Está la esencia de incredulidad. Necesito enseñarte el poder del cansancio sobrenatural. Necesito enseñarlo. Hay muchas cosas que yo no tengo el conocimiento como lo tenía mi mamá. Mi mamá cuando hablaba, como dice, mi copa está rebosando, y ella en cada prédica, cuando estaba llena de la presencia del Señor, ¿qué hacía? Siempre lo decía así, porque estaba rebosando, por eso tenía esa fuerza, esa fortaleza para predicar, el cual no la tengo yo y la reconozco. No lo tengo yo. Entonces, estaba lleno de palabras y venía tema tras tema tras tema y no se cansaba de predica de 2 horas prácticamente, y cortaba. ¿Por qué? Porque nosotros estaba el límite, no en ella. Y vemos cómo su copa estaba rebosando, cómo tenía esa fortaleza, cómo le revelaba, hermano, entendimiento tras entendimiento, y cómo le fortalecía día tras día. Y entonces digo yo, tengo que tener ese entendimiento, tengo que pasar. Sí, el Señor nos quiere hacer pasar, tenemos el beneficio de la palabra, tenemos quizás su ejemplo, imitadores de lo bueno, dice la palabra, ser imitadores de lo bueno. Entonces dice, tened ejemplo de vuestros pastores, dice, y mirad cuál fue el resultado de su conducta. Entonces, lleno de palabra, lleno de descanso, lleno de liberación. Entonces, mi copa tiene que estar rebosando. ¿Y por qué está cansado, hermano? ¿Qué palabra hay? ¿Hay vacío espiritual? Te contaminó, entró Satanás donde está vacío, como dice la palabra, que la encuentra adornada y vacía. A la casa, ¿qué pasa? Viene el espíritu que había salido y entra con otros 7 peores. ¿Qué está diciendo eso? No está diciendo que peor todavía tu condición, porque más incredulidad te va a dañar, hermano. Entonces, está vacía la palabra y viene Satanás, toma autoridad otra vez y te ata más por causa de la incredulidad de la palabra, por causa del vacío, porque donde no vive la presencia del Señor no está viviendo la palabra, no está en tu mente. Entonces te contamina con toda clase de cosas naturales en esta vida, lo cual te desalienta, te oprime, te carga, vida cansada, derrotada, entregada. Así está tu alma, hermano. Así está tu alma cuando estás sin la presencia. Por eso le tenemos que pedir perdón, hermano, para que fortalezca nuestra alma. Dice así la palabra en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Este es el ejemplo que le sucedió a Elías. Dice 19:4 de primer libro de Reyes. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dice, el cansancio, por el desierto. Nuestra alma muchas veces está en el desierto, oprimida, cansada, angustiada. Te falta la fortaleza, te falta la fuerza que te da la palabra, porque es nuestro alimento, lo que va a alimentar nuestra alma, para tener más fe, más confianza y que sigamos caminando. Y dice, deseaba morirse y se echó debajo de un enebro. Se echó, se tiró, cansado, turbado. Vemos por la persecución que le venía haciendo Jezabel, porque lo querían matar, porque él estaba haciendo la voluntad del Señor. Y así en un momento, tal vez estamos haciendo la voluntad del Señor, pero vamos a padecer. Para esto mismo estamos puestos, dice la palabra. Somos el ejército de Dios, somos. Pero está peleando Satanás del otro lado. Y eso tienes que entender que te va a traer fatiga, te va a traer cansancio. Entonces, para renovar tu fuerza, ¿qué tienes que hacer? Alimentarte por la palabra. Señor, perdóname, Señor. Dame esa fortaleza. Estoy cansado, estoy abatido, estoy angustiado, estoy incrédulo, estoy vacío de tu palabra, de tu presencia. No tengo la armadura. Y dice acá la palabra, 19:5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y un ángel le tocó y le dice, levántate, come. Levántate, come. Dormido. Dormido que no tiene fortaleza. Y te dice, levántate y come. Come la palabra.
pero no naturalmente, espiritualmente, hermano. Pedir perdón para que te pueda revelar tu esencia, hermano, la fatiga del camino, echando la culpa. Qué difícil este camino de la cruz. ¿Por qué no conocimos otro ministerio, otra manera de no confesar pecado, todo mucho más llevadero? No es así. La aflicción, hermano, de espíritu es parte de la naturaleza humana. Y el Señor nos da el conocimiento para combatir y ser librados. La autoridad que tenemos en la cruz, hermano, la bendición. Señor, perdóname por esa incredulidad. Se quedó dormido, pero el ángel le dice, come. Y dice acá, en el 19:8, comió varias veces, pero le dice en el 19:8, se levantó pues, y comió, y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos, 40 días se levantó y comió. ¿Qué lo fortaleció? La comida. ¿Qué nos fortalece? La comida espiritual. Esa comida del cielo, el maná celestial, el pan nuestro de cada día, la naturaleza de Dios cuando entra, hermano. Como dice la palabra, mis palabras son vida y espíritu. Sale el espíritu de muerte, el espíritu entrega como venía en ese momento, basta ya, deseaba la muerte, pero ahí se levantó otra vez y caminó 40 días. Eso es lo que nos da fortaleza hasta llegar a la presencia del Señor. ¿Qué dice Salmo 23? Vamos al Salmo 23:4. 23:4, 23:5 de Salmos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, como lo estuvo Elías, como lo estamos nosotros muchas veces, ese espíritu entrega la muerte espiritual, hermano. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden o me infundirán aliento, me va a dar nueva fuerza, eso está diciendo. Vara y callado. La palabra es la que te va a fortalecer, la palabra es la que te amonesta, la palabra es la que te da fuerza, hermano, porque te hace vivir con optimismo, te da fuerza. Entonces sabes que tenés el arma para destruir a Satanás. Pedís perdón, te libertad de ese espíritu de derrota, de cansancio, de opresión. Entonces te da esa autoridad y empezás a entrar en batalla contra Satanás. La palabra mismo lo dice en Corintios. Las armas de nuestra milicia no son cargadas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Es una batalla natural? No, es una batalla espiritual. ¿Quién es nuestro enemigo? Ese nombre es Satanás. Me preguntaron otra vez, ¿por qué Israel es tan perseguido? ¿Por qué entró en guerra, en conflicto? Bueno, la respuesta está en la palabra. Le dice, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Esto ya está cumplido. Los primeros creyentes en Cristo Jesús, los que creyeron, fueron perseguidos por los mismos judíos. Ahora, yo pregunté ayer, y esto es lo que le pregunto a ustedes también. Los judíos de hoy, porque entienden mal la palabra, la colocan mal en el tiempo. Los judíos de hoy tienen persecución por causa de Cristo. Ellos no creen en Jesucristo. Bueno, la mayoría. No es una guerra política, dice el Señor en su palabra. Es por causa de mi nombre. Y si ellos no creen, ahí está un conflicto que hubo todo el tiempo. Hubo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hubo la Guerra de las Cruzadas. Todo el tiempo hay guerras, todo el tiempo hay conflictos. Pero acá está el combate. La carne lucha contra el espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra. Un entendimiento espiritual. Que va a haber un combate todo el tiempo para traerte cansancio. Si vos no interpretás lo natural, vas a entender mal la palabra. No vas a descubrir tu pecado, que acá te está luchando. Esta es la guerra, este conflicto, por lo cual no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo dice bien claro la palabra. Y ahí es cuando terminan de entender. Siempre lo enfoqué para un lado, no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero ahora voy a entender por ese Apocalipsis que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa persecución de ese tiempo no es. Y menos el Apocalipsis. Y bueno, entendía esto. Cuando entienden una guerra natural que están esperando, es por causa del nombre del Señor y la lucha está acá.
en la mente. No es tu enemigo tu hermano, no es tu enemigo tu vecino, es Satanás. Es Satanás. Y mientras no entendamos eso, vamos a tener conflicto en nuestra alma. Se va a justificar para no pedir perdón, para no clamar a Dios, para no tener entendimiento de la palabra. Y por eso el Señor me entregó ese espíritu de cansancio, para poder pedir entendimiento, y me fue acomodando alguito de la palabra, un poquitín así, un granito de arena en una playa, porque esto es muy profundo. Pero me reveló el Señor, estoy contento, y esa revelación ya te pone contento, te liberta, te saca de ese espíritu de angustia, porque está enfocado en la palabra y no te interesa otra cosa, porque te libertó, te dio gozo, te dio paz, tu espíritu está contento. Paz, gozo, alegría, siempre decimos, así tiene que estar nuestra alma. Eso es liberación, eso es liberación. Dice así la palabra, Salmo 23, 4: tu vara y tu callón me infundirán aliento. Y dice, me da fuerzas. Tu palabra, eso es tu vara y tu callón. 5, dice, adereza mesa, extiende mesa, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiados. El Señor pone el alimento espiritual, que es la palabra, como la está extendiendo ahora. Y como la extiende cada día, por la mañana, por la tarde, los fines de semana, siempre está extendiendo mesa. Ahora dice acá, adereza mesa, prepara mesa. Y dice, unges mi cabeza con aceite, con perfume. Pero eso es figura de la presencia del Señor. ¿Qué trae el alimento? Liberación. Liberación. La presencia del Señor. Mi copa está rebosando. ¿Rebosa de qué? De alegría, liberación, el gozo, la tranquilidad, la paz que pone el Señor. ¿A través de qué? A través de la palabra. Cuando uno come, el Señor la tiene. Después nosotros tenemos que comer. Nosotros tenemos que llevar a la boca a través de pedir perdón, a través de confesar. Eso es lo que nos va a dar nueva fuerza, porque entra esa vitamina espiritual para fortalecer lo que se llama fe, hermano. Fe a la palabra, liberación. La palabra dice, conoceréis la verdad os libertará. Y vas a escuchar la palabra, te va a libertar. Te hace bien la palabra, hermano. Pero pedirle perdón, para que te empieces a acomodar, para que empieces a tener nuevo entendimiento, porque si no te vas a cansar. Si uno entiende naturalmente la palabra, es como levantar una pared y nunca terminar. Se cae otra vez. Levantar otra vez, se cae, está mal. Otra vez la levanté y se cae otra vez. No. El Señor quiere, hermano, que empecemos esa hora, que la concluyamos, que tengamos ese descanso espiritual. Pedimos perdón. ¿Para qué? Para que haga la obra completa a nosotros, hermano. Para que nos liberte, para que experimentemos su poder. Dice así también en Proverbios 6:20. Proverbios 6:20 dice así la palabra. Hijo mío, dice, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, en tu mente, eso está diciendo. Que la lleves siempre presente, que te guíe. Dice, ellas te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Cuando duermas te guardarán. En un momento nos guía la palabra y en un momento dormimos espiritualmente. Pero el Señor, ¿qué hace? Nos guarda. Nos guarda. Porque estamos ignorantes, estamos dormidos, hay pecado que no nos damos cuenta. Y el Señor nos guarda, dice la palabra. Entonces entenderás que el Señor te castigó menos de lo que merecían tus hechos. Uno va a entender, hermano, cuando da el entendimiento a la palabra, que el Señor te guardó para que no recibas perjuicios mayores. Por eso te traza un límite para la planta de tus pies. El Señor te entrega ciertas pérdidas por las cuales vos renegás, pero te está guardando de un mal mayor. Uno cuando, yo mirando ayer en la calle, entendí así. Veo de repente una señora que ayer estaba atendida, yo no sé si estaba muerta, estaban los policías ahí, estaba atendida ni la falta. Una señora muy anciana.
miré y consideré. Después venía ya llegando casi a Morón, ya había llegado, y estaba al lado mío un muchacho con una moto nueva. Y miré y digo, qué linda moto. Bueno, pedaleo. Cuando levanto la vista en la otra cuadra, estaba tendido en el asfalto, lo había atropellado un auto. Y eso te ayuda a reflexionar un poco, ¿no? Porque siempre decimos, ¿te pasó algo? No, estoy bien. Bueno, lo material se recupera. Bueno, en ese sentido muchas veces renegamos las pérdidas pequeñas que tenemos a comparación de las grandes que podríamos tener. Uno a veces reniega porque perdió algo insignificante a comparación de una vida, a comparación que guarda tu familia, a comparación de muchas cosas. Entonces te va avisando, pequeñas pérdidas ya son avisos. Son avisos que te va diciendo, cuídate, humillate, pedí perdón, mirá que te está pasando porque te está descarriando, no te está dando cuenta. No te está dando cuenta, no tenés discernimiento. Son pequeños avisos. Y eso te ayuda a reflexionar. Señor, no lo entiendo, no lo veo. Perdóname. Entonces ahí a través de la palabra te empieza a decir lo más importante. Hijo mío, guarda tu corazón. Guarda tu mente. Sobre toda cosa guardada, tu mente. Que esté en la presencia del Señor. Porque si estamos en la presencia del Señor, nuestra alma, ¿cómo está? Segura. En la palma de su mano, como dice esa palabra, estamos protegidos. Él nos guarda. Él es nuestra fortaleza. La cobertura de la presencia. Entonces, esos son avisos. Nos hace renegar, sí, pero ahí tenemos que pedir discernimiento del porqué y no quejarnos contra el Señor. Señor, perdí. No te estás dando cuenta del por qué perdiste. Señor, dame entendimiento. Entonces, cuando tu alma se alimenta de la palabra, va a tener discernimiento. Y lo más importante, va a sentir paz, va a sentir gozo, va a sentir liberación, te va a enseñar todo. Que lo único que sustenta tu alma en este camino es la presencia del Señor. Yo dormí, dice, desperté porque Jehová que me sustentaba. Vos dormís, en un momento estás dormido, no te das cuenta, pero el Señor te está protegiendo. En un momento hay incredulidad, no te das cuenta, el Señor te está protegiendo. Pueden pasar cosas mayores, somos soplo que va y no vuelve, ¿entienden eso? Yo estoy predicando hoy, mañana puedo estar 3 metros bajo tierra. Que muramos, si el día que llegue uno a partir de la presencia del Señor, que sea en tiempo y forma, y como Dios quiere sobre todas las cosas, como Dios quiere, con descanso del alma, con la paz del alma. Dice así la palabra, cuando despiertes, dice, ellas hablarán contigo. Está en la parte, en la segunda parte, cuando despiertes, ellas hablarán contigo. La palabra, cuando te despierte, cuando te despierte ese sueño espiritual, cuando te dé discernimiento, la palabra te va a hacer dar cuenta de todos tus errores. Y ahí vamos a entender que castigó menos de lo que merecía. Señor, perdona, mi mente donde está contaminada, que persigue las cosas, los pensamientos naturales, los pensamientos que son vanidad de vanidades, que no va a alimentar nuestra alma, que va a oprimir, que va a traer desaliento. Y esto me llevaba, hermano. Job 33:14. Dice así la palabra. Job 33:14 al 18. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice, no comprende. Ese es el entendimiento natural que tenemos. Comprendemos o entendemos mal, según nuestro propio pensamiento, nuestras propias conclusiones. Entendimiento de hombre, entendimiento teórico. 33:15. Por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Duermen, en un momento dormimos, y el que duerme no se da cuenta, hermano.
El que duerme no se da cuenta, no tiene discernimiento de lo que pasa en ese momento. Entonces revela los oídos de los hombres y le señala el consejo. Habla de alguna manera, dice, para quitar al hombre de su obra, de su propia decisión, de su propio camino, de su propio entendimiento, para apartar al varón de la soberbia. ¿Vieron? Que cuando nos encerramos en nuestra propia opinión no escuchamos consejo de nadie, no consideramos, porque yo no digo, sí, viene y me dice una cosa, sí, automáticamente tengo fe y creo y le voy a pedir perdón. No, está esa soberbia. Entonces digo, sí, naturalmente, pero espiritualmente lo tengo que trabajar. Tengo que pedir perdón, la soberbia, para aceptar el consejo de Dios. Perdóname, Señor, porque estoy sacando propias conclusiones. Y me estoy dando cuenta que estoy errando, decir. Dice así la palabra. ¿Por qué? Porque hay turbación, porque hay cansancio. Dice así la palabra, 33:18. Detendrá su alma del sepulcro. El aviso del Señor. Detendrá su alma del sepulcro y su vida el que perezca a espada. Nos guarda de males mayores, hermano. Vos no lo entendés, vos estás renegando por lo poquito que estás perdiendo, son tratos del Señor. El por qué se atrasa, te desespera. Bueno, empezá a indagar por la palabra, empezá a sondear tu espíritu a través de la palabra, que ahí, Señor, estoy cumpliendo esta palabra, estoy pidiendo perdón, estoy pidiendo discernimiento, no tengo entendimiento, no entiendo el por qué. Bueno, pedir entendimiento. ¿Tiene falta de sabiduría? Dice la palabra. Pídala y el Señor te va a dar abundantemente sin reproche. El conocimiento que te falta, te va a dar discernimiento. ¿Por qué? Porque vos le estás confesando que no tenés entendimiento, que necesitas que te acomode la palabra, que te den discernimiento por la palabra, que te convenza de pecado, y eso te va a libertar. Porque cuando contendés, sentí el rechazo a la presencia del Señor, al consejo del Señor, a la palabra, a los hermanos, sentí el rechazo, hermano, a la misma voz de Dios. Pero dice, detendrá su alma de sepulcro, de males mayores. Considera la palabra. Dice, y su vida al que perezca a espada. Esas cosas que nos vemos, que nos faltan, que no discernimos, que no te das cuenta, que no estás avanzando, que estás hace tiempo en la misma destrucción, que te acomodaste en una forma, pero no avanzaste más. Pero tu alma no siente descanso, tu alma no siente liberación, tu alma necesita el poder de Dios, necesita dejar de estar atormentada tu alma. Dice, por ejemplo, en Ezequiel 37:7. Ezequiel 37:7 al 10. Ezequiel 37:7 al 10. Dice, profeticé, ¿qué quiere decir? Anuncié la palabra, anuncié el mensaje del Señor, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. El valle de los huesos secos. La condición de la humanidad cuando está sin Dios, o sin la presencia de Dios para nosotros, muertos en delitos y pecados. Profeticé, dice, como me lo había mandado. Entonces escuché, dice, mientras profetizaba un ruido. Y eso es lo que trae la palabra. Empieza como una película de esa, que el monstruo se va armando. Así nuestra vida va recibiendo vida, se va entrelazando los huesos para recibir vida. Y dice en el 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Profeticé como me lo había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vemos, la condición era muerte, pero por la profecía, por la palabra que recibió, vida. Esto es lo que nos liberta del espíritu de muerte. Muerte espiritual.
vacío espiritual, el no sentir nada. El muerto ve, el muerto siente, el muerto ya está muerto, no siente nada, no escucha, no, nada. Eso dice la palabra. Ahora, nosotros en las mismas condiciones sí estamos. Viene la palabra, no sentí nada. Habla de la liberación, no sentís liberación. Habla del gozo, paz, alegría, no sentís ese gozo, paz, alegría, sentís amargura solamente. Te habla que el Señor hizo la obra de la cruz. ¿Cuál obra? Te habla del entendimiento que te va a dar. ¿Cuál entendimiento? Eso es espíritu de muerte. Ahora me dice acá, profetizó como lo había mandado. Y dice, vivía. Cuando recibí la palabra, recibí liberación. Cuando tenés entendimiento y vos pidiendo perdón, sentí como tu cuerpo va actuando de otra manera. Va recibiendo energía. ¿Por qué? Porque tu alma está haciendo libertad. Entonces te da descanso, te da entendimiento. Habla de otra forma, ya no cosas negativas, sino cosas positivas. Mira con optimismo, la vida te será más clara que el mediodía, dice. Esa es la hora de la palabra. Ahora me dice en Juan, el último versículo, 6:63. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Dios. La carne no aprovecha para nada, o no hay provecho en el pecado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, esa es la que nos fortalece, hermano. La que nos liberta, hermano. La que sentimos el descanso. La palabra. Si uno no recibe la palabra, lo que va a pasar es esto: opresión, cargas, destrucción, desaliento, desánimo. Pero la palabra es la que te va a fortalecer. Eso es lo que va a libertar, dice, son vida y son espíritu. Hermoso es, por eso, hermano, que recibamos nuestro alimento espiritual, lo que nos va a libertar en esta vida, lo que nos va a hacer sentir bien. La palabra son vida y son espíritu. Señor, perdóname. No entiendo, no lo comprendía, no lo entendía. Si no sentís liberación, es porque no lo estás entendiendo. Si no sentís ese poder, porque no lo estás entendiendo. Señor, perdóname, ayúdame a entender que tu palabra me va a fortalecer, porque eso te lleva al entendimiento y te lleva a la oración con convicción de pecados. Si no sentí nada, Señor, perdóname, que pedí un espíritu contrito y humillado, un corazón quebrantado, para que pueda entender, hermano, que ahí está la esencia, el poder, nuestro alimento espiritual, nuestro consejo, que nos va a llevar camino a la vida. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.